La hermana de mi amigo me acusó falsamente de embarazarla, mis padres me desheredaron y ahora que la verdad salió a la luz, suplican mi perdón. Bueno, aquí va, mi vida se convirtió en un completo desastre hace aproximadamente un año, y necesito desahogarme. Nunca imaginé que estaría aquí compartiendo esto en Reddit, pero supongo que eso pasa cuando tu familia se vuelve loca y tú te quedas parado como diciendo, ¿cómo demonios pasó esto? En fin, déjame empezar desde el principio, porque créeme, esta es una de esas situaciones donde solo piensas, ¿en serio? ¿Qué carajos? Mi amigo Dave tiene una hermana, Jenny. Los conozco a ambos desde hace años, crecimos en el mismo vecindario, salíamos juntos de vez en cuando, nada del otro mundo, ¿sabes? Jenny siempre fue un poco diferente. No quiero sonar cruel ni nada, pero tenía algunos problemas de salud mental. No tengo todos los detalles, y honestamente, no era de mi incumbencia. Dave nunca hablaba mucho sobre ello, y yo no preguntaba, pero todos sabíamos que Jenny tenía sus luchas. Hace un año, de la nada, Jenny me contacta y me dice que está embarazada. Bien, genial, ¿no? Excepto por un pequeño detalle, me dice que yo soy el papá. En ese momento, juro que mi cerebro colapsó. Fue como, espera, ¿qué? Déjame ser muy claro, nunca siquiera he abrazado a Jenny, mucho menos he tenido algo íntimo con ella. Ni una sola vez. Así que, para que ella viniera con esta acusación loca, no podía ni procesarlo. Le dije directamente, Jenny, no sé de qué estás hablando, pero es imposible que yo sea el padre. Nunca hemos estado cerca de esa manera. Pero ella seguía repitiéndolo una y otra vez, como si de alguna manera yo fuera a recordar mágicamente una noche que nunca ocurrió. Fue, como mínimo, extraño. Intenté mantener la calma, pensando que tal vez esto era parte de sus problemas de salud mental o algo por el estilo, pero en el fondo estaba enloqueciendo. Aquí es donde las cosas empiezan a descarrilarse. Jenny se niega a hacerse una prueba de paternidad prenatal. Yo estaba como, si estás tan segura de que es mi hijo, ¿por qué no te haces la prueba y lo demuestras? Pero no cedía. Seguía diciendo cosas como, tienes que estar ahí para tu hijo y nos estás abandonando antes de que el bebé nazca. Era una ciudad de chantajes emocionales, y no me lo estaba tragando. Así que dejé claro que, si no iba a hacerse la prueba, no iba a firmar nada. No iba a quedar legalmente atado a un niño que no era mío. Simple, ¿verdad? Pensé que eso sería el final. Dios, qué equivocado estaba. Entra el drama familiar. Unas semanas después, mis padres se enteran. Quiero a mis padres, pero tienen esta cosa de valores tradicionales muy marcada. En el momento en que se enteraron de la situación, perdieron la cabeza por completo. Me llamaron de todo, diciendo que era un irresponsable, una vergüenza, y yo solo estaba ahí intentando meter una palabra, pero no escuchaban. Les dije, mamá, papá, este no es mi hijo, Jenny está inventando cosas. Pero no lo aceptaban. Era como si, una vez que se metió en sus cabezas que yo era responsable de este bebé, no podían cambiar de opinión. Hubo muchas discusiones feas después de eso, se dijeron cosas que probablemente no pueda retractar, y honestamente, todavía estoy enojado por eso. Mis padres seguían presionándome para que hiciera lo correcto y asumiera mi papel como padre, aunque yo les repetía que no era mi hijo. No les importaba. Para ellos, yo ya era culpable. Decían que no me habían criado para ser un irresponsable y que no podían creer que negara a mi propio hijo. Aquí es donde las cosas se ponen aún más locas, ni siquiera estaba en el mismo estado cuando Jenny supuestamente quedó embarazada. Así es, ella estuvo quedándose en casa de una amiga durante un mes entero cuando supuestamente ocurrió la concepción. Se lo mencioné a mis padres, y simplemente lo ignoraron. La gente comete errores, decían. Sí, bueno, esto no era solo un error, era una acusación grave que podía arruinar mi vida. Avanzamos a unos 6 meses del embarazo de Jenny. Para este punto, toda la familia se había puesto en mi contra. Cada cena familiar, cada llamada, cada mensaje de texto, todo era sobre cómo necesitaba hacerme hombre y asumir la responsabilidad por este bebé. Estaba perdiendo la cabeza. Era como estar atrapado en una pesadilla, y no importaba lo que dijera o hiciera, nadie me creía. Mis amigos, afortunadamente, estaban mayormente de mi lado, pero incluso un par de ellos empezaron a cuestionar cosas, como, ¿estás seguro, hombre? Tal vez no recuerdas algo. Finalmente, mis padres soltaron la bomba definitiva, si no asumía mi papel como padre, me sacarían de sus vidas. Me desheredarían, me echarían a la calle. Al principio pensé que estaban fanfarroneando, pero no, iban en serio. Me dijeron directamente que, si no aceptaba, ya no era bienvenido en la familia. Y efectivamente, cuando no cedí, me desheredaron. Déjame decirte, eso dolió. Estaba furioso, confundido y simplemente herido. Estas eran las personas que me criaron, las que se suponía que debían apoyarme, y eligieron creerle a alguien más antes que a mí.
Mi propia familia me echó como si no importara. Fue brutal. Las cosas se pusieron aún más extrañas después de que nació el bebé. Mi mamá estaba en el hospital, actuando como la orgullosa abuela. Ni siquiera lo supe hasta después. Jenny seguía sin aceptar hacerse la prueba de paternidad, así que tuve que pasar por algunos trámites legales para lograrlo. Cuando llegaron los resultados, adivina qué. No era mi hijo. 0% de probabilidad de que yo fuera el padre. Cuando tuve ese papel en la mano, sentí una oleada de alivio y rabia al mismo tiempo. Envié los resultados a mis padres, pensando que finalmente verían la verdad, que se darían cuenta de que estaban equivocados y que todo volvería a la normalidad. Pero no. En lugar de eso, comenzaron a llenarme el teléfono de disculpas, ofertas de dinero y súplicas para que los perdonara. Mi papá incluso me envió unos cientos de dólares por correo, como si eso fuera a arreglar las cosas. Pero aquí está el detalle, me quedé con el dinero. Sí, lo tomé. Sentí que me lo debían por todo el infierno que me hicieron pasar. Pero, ¿perdonarlos? Ni de broma. Dejé claro que, si estaban dispuestos a desheredarme por algo como esto, no iba a arriesgarme a abrirme de nuevo a ese tipo de traición. La mayoría de mis amigos estuvieron de mi lado, pero algunos, junto con mi terapeuta, empezaron a decir cosas como, tal vez deberías darles otra oportunidad, después de todo, son tus padres. Y lo entiendo, de verdad, pero, ¿cómo perdonas a alguien que estuvo tan dispuesto a desecharte tan fácilmente? ¿Cómo confías en alguien que creyó una mentira sobre su propio hijo? Ahí es donde estoy ahora, atrapado entre saber que no hice nada malo y preguntarme si siquiera vale la pena intentar arreglar las cosas con mi familia. Pero cada vez que lo pienso, recuerdo lo rápido que se volvieron en mi contra, y no puedo sacarme de la cabeza la sensación de que me fallaron cuando más los necesitaba. Actualización 1. Pensarías que, después de todo el drama con mis padres y el asunto del bebé de Jenny, las cosas se calmarían, ¿verdad? No, la vida tenía otros planes para mí. Si algo, el desastre siguió creciendo. Pensarías que probar que no era el papá habría sido el final, pero ojalá hubiera sido tan simple. Resulta que, cuando la gente no quiere admitir que se equivocó, hará cualquier cosa para evitar asumir la responsabilidad. Después de que llegaron los resultados de la prueba de paternidad y confirmaron que no era el padre, pensé, bien, ahora mis padres se darán cuenta de que estaban equivocados y tal vez las cosas puedan volver a la normalidad. Pero en lugar del alivio que esperaba, las cosas se complicaron aún más. Primero, Jenny perdió completamente la cabeza. Empezó a esparcir rumores por el pueblo de que yo había falsificado la prueba o que de alguna manera la había manipulado. Sí, lo leíste bien. En su mente, yo había convencido a un laboratorio entero para alterar los resultados a mi favor. ¿Cómo demonios haría eso? Soy solo un tipo normal, no un genio criminal que sabe cómo manipular pruebas de ADN. Pero Jenny no quería escuchar nada de eso. Estaba decidida a hacerme el malo de su historia. Se puso a contarles a todos que yo la estaba abandonando a ella y al bebé, que había engañado a todos para que pensaran que no era el papá. No tenía sentido, pero no importaba, la gente empezó a creerle. Los rumores en un pueblo pequeño se esparcen rápido, y pronto tuve a gente mirándome mal en el supermercado, como si fuera un cretino. Incluso hubo personas que me confrontaron directamente, preguntándome por qué no estaba cuidando a mi hijo. Era exasperante. Tenía los resultados de la prueba que demostraban que no era el padre, pero a nadie parecía importarle. Jenny estaba ahí afuera jugando a la víctima, y yo estaba siendo culpado por algo en lo que no tenía nada que ver. Nunca me había sentido tan indefenso en mi vida. Que tu familia te dé la espalda es una cosa, pero que todo el pueblo empiece a pensar que eres el malo, eso pega diferente. Y mis padres, bueno, seguían intentando ser amables, pero estaba claro que no sabían cómo manejar la situación. Mi mamá seguía llamándome, dejando mensajes de voz largos y emocionales sobre cómo solo quería que la familia estuviera unida otra vez. Ni siquiera abordaba lo que había pasado, solo quería barrer todo bajo la alfombra como si nada hubiera ocurrido. Incluso sugirió que fuera a cenar con ellos, como si eso fuera a arreglar mágicamente todo el daño que habían hecho. No era solo incómodo, era insultante. Después de todo lo que me hicieron pasar, pensaban que unas cenas familiares y unas sonrisas falsas lo solucionarían todo. Sin disculpas, sin reconocimiento de cuánto la habían cagado, solo sigamos adelante. El colmo llegó cuando mi papá intentó sobornarme. Me envió un correo electrónico ofreciendo comprarme un auto nuevo si volvía con la familia. ¿En serio? ¿Pensaban que podían comprar mi perdón? Era tan desconectado de la realidad que no sabía ni cómo responder. Solo miré el correo por un rato, intentando entender si era una especie de broma enferma. Pero no, mi papá iba en serio. No respondí. ¿Qué le dices a algo así? No les importaba arreglar las cosas de la manera correcta, solo me querían de vuelta en sus vidas porque les convenía. Y el hecho de que pensaran que tirar dinero resolvería todo me hizo darme cuenta de lo poco que entendían lo que habían hecho.
Pero lo peor vino después, cuando descubrí que Jenny había comenzado a contactar a personas que conocía, intentando arrastrarlas a su drama. Incluso contactó a mi exnovia, Samantha, y trató de convencerla de que yo era una persona horrible que había abandonado a su hijo. Sam y yo no habíamos hablado en años, pero de la nada recibo un mensaje de ella diciendo que necesitábamos hablar. Al principio, no tenía idea de qué hablaba, pero cuando explicó que Jenny le había estado enviando mensajes intentando revolver viejos dramas, casi pierdo la cabeza. Llamé a Jenny y le dije que parara. Estaba harto de los juegos, harto de las mentiras, y no iba a dejar que arrastrara a mis amigos y exnovias a su desastre. Pero ella solo se rió y colgó. Era como hablar con una pared. Estaba tan atrapada en su mundo de fantasía que nada de lo que decía le llegaba. En ese momento, estaba considerando seriamente involucrar a un abogado. No quería llegar tan lejos, pero, ¿qué opción tenía? Jenny estaba arruinando mi reputación, mis padres estaban habilitando su comportamiento, y sentía que no tenía a nadie de mi lado. Mis amigos más cercanos me apoyaban, claro, pero incluso ellos no sabían toda la magnitud de lo mal que se habían puesto las cosas. Eventualmente, tuve que tomar una decisión. No podía seguir viviendo en este constante estado de estrés, esperando a que surgiera el próximo rumor o la próxima acusación loca. Decidí cortar lazos por completo, no solo con Jenny, sino también con mis padres. No fue fácil, fue una mierda, en realidad, pero sabía que no podía seguir permitiendo que me arrastraran hacia abajo. Escribí a mis padres un correo largo explicando todo, cómo me sentía traicionado, cómo me habían fallado, cómo no podía confiar en ellos nunca más. No endulcé nada. Les dije directamente que no estaba listo para perdonarlos y que no sabía si alguna vez lo estaría. Les dije que, si querían alguna posibilidad de una relación conmigo en el futuro, tendrían que empezar por disculparse de verdad y asumir la responsabilidad por sus acciones. Nada de fingir que todo estaba bien, nada de barrer las cosas bajo la alfombra. En cuanto a Jenny, la bloqueé en todo. No podía lidiar más con sus manipulaciones. No era mi problema, y no iba a dejar que me siguiera arrastrando a su desastre. Incluso tuve que decirle a Dave, su hermano, que no podía estar cerca de su familia por un tiempo. Eso fue duro, porque Dave siempre ha sido un buen amigo, pero tenía que poner mi bienestar primero. Han pasado unos meses desde que los corté, y honestamente, ha sido un alivio. Claro, hay días en los que me siento culpable o me cuestiono, pero en general, sé que tomé la decisión correcta. A veces tienes que alejarte, incluso cuando es difícil, y sí, es complicado y desordenado, pero al menos ahora no estoy constantemente mirando por encima del hombro esperando el próximo desastre. Finalmente puedo respirar de nuevo. Pero, hombre, si me hubieras dicho hace un año que terminaría aquí, nunca lo habría creído. La vida es extraña así, supongo. Actualización 2. Pensé que cortar lazos con Jenny y mis padres sería el fin del caos. Como que imaginé que, una vez que los sacara de mi vida, todo se calmaría y podría seguir adelante. Pero, por supuesto, las cosas no funcionan tan fácilmente. Cortarlos fue solo el comienzo de un nuevo desastre. Un par de semanas después de enviar ese correo a mis padres y bloquear a Jenny, recibo un mensaje inesperado de un viejo amigo de la secundaria, Mike. No habíamos hablado en años, pero de repente me pregunta si estoy bien. Al principio pensé, ok, eso es raro, pero luego me cuenta que mis padres lo contactaron. Mike y yo ni siquiera éramos tan cercanos en ese entonces, así que el hecho de que mis padres lo buscaran fue una enorme bandera roja. Aparentemente, habían estado contactando a todo tipo de personas, viejos amigos, parientes lejanos, incluso gente que apenas conocía. Les estaban diciendo a todos que yo estaba en un mal momento y que estaban preocupados por mí. Lo peor es que lo estaban enmarcando como si yo fuera el que necesitaba disculparse por cortarlos. Mike fue genial al respecto, sabía que algo no estaba bien y quiso darme el aviso, pero no paró ahí. En los días siguientes, empecé a recibir mensajes de todo tipo de personas, gente con la que no había hablado en años, algunos que solo había conocido un par de veces. Todos decían lo mismo, tus padres están muy preocupados por ti, o deberías darles otra oportunidad. Era una locura. Habían convencido a todas estas personas de que yo era el malo en esta situación, que había perdido la cabeza y necesitaba hacer las paces. No podía creerlo. Aquí estaba yo, solo intentando seguir con mi vida, y mis padres estaban haciendo una campaña de relaciones públicas completa para hacerme parecer el villano. Sentía como si estuviera en una especie de realidad alterna donde nada tenía sentido. No importaba cuánto intentara alejarme del drama, siempre encontraba la manera de volver a mí. La gota que colmó el vaso fue cuando contactaron a mi jefe. Sí, lo oíste bien, mis padres llamaron a mi trabajo. No sé ni cómo consiguieron el número, pero de alguna manera rastrearon la información de contacto de mi jefe y llamaron a la oficina diciendo que estaban preocupados por mí y que no estaba en un buen estado mental. ¿Te imaginas lo humillante que fue eso?
Mi jefe me llamó a su oficina un día, con cara de preocupación, y me preguntó si todo estaba bien en casa. Me quedé atónito. No sabía ni qué decir al principio. ¿Qué dices cuando tu jefe te pregunta si tus padres piensan que te has vuelto loco? Expliqué toda la situación, y afortunadamente, mi jefe fue súper comprensivo al respecto. Incluso se disculpó por mencionarlo, pero el daño ya estaba hecho. Mis propios padres estaban intentando meterse con mi trabajo. Sentía como si estuvieran determinados a arruinar todo por mí solo porque no me doblegaba a su voluntad. Después de eso, no tuve opción. Fui con un abogado y comencé el proceso para obtener una orden de restricción contra ellos. No quería llegar tan lejos, pero, ¿qué opción tenía? Estaban interfiriendo con mi carrera, mis amigos, mi tranquilidad. Tenía que protegerme, aunque eso significara cortarlos legalmente. El proceso fue largo y estresante. Hubo citas en la corte, papeleo y mucha ansiedad que venía con todo eso. Pero al mismo tiempo, sentí una extraña sensación de alivio, como si finalmente estuviera tomando el control de la situación. No más permitirles invadir cada parte de mi vida, no más dejar que manipularan la narrativa. Por supuesto, cuando se enteraron de la orden de restricción, todo explotó. Mi mamá me envió un correo largo y lleno de chantaje emocional sobre cómo nunca imaginó que su propio hijo haría esto y cómo la familia debe permanecer unida pase lo que pase. Dijo que yo estaba desgarrando a la familia, que yo era el que causaba todo el dolor. Era manipulación de manual, pero no caí. No respondí. Ojalá pudiera decir que eso fue el final, pero las cosas se pusieron aún peor antes de mejorar. Un día, llegué a casa del trabajo y encontré mi auto vandalizado. Alguien había rayado la palabra mentiroso en un lado. No tenía pruebas de que fueran mis padres, pero, vamos, ¿quién más podría ser? No le había contado a nadie sobre la orden de restricción, salvo a unos pocos amigos cercanos. Mis padres eran los únicos con un motivo para hacer algo así. Era como si no pudieran manejar perder el control, así que tenían que desquitarse de cualquier manera posible. Presenté un reporte policial, pero no salió nada de eso. Solo fue otro recordatorio de que, incluso cuando intentas hacer las cosas de la manera correcta, a veces las personas que se supone que más te quieren pueden convertirse en tus peores enemigos. Empecé a estacionar mi auto en casa de un amigo después de eso, solo por seguridad. No podía arriesgarme más. Incluso instalé cámaras de seguridad alrededor de mi apartamento, por si intentaban algo más. Sentía como si estuviera viviendo en un constante estado de paranoia, siempre esperando el próximo golpe. Pero eventualmente, las cosas comenzaron a calmarse. La orden de restricción fue aprobada, y mis padres quedaron oficialmente prohibidos de contactarme o acercarse a mi casa o lugar de trabajo. Fue un gran peso que me quité de encima. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, podía respirar de verdad. Han pasado unos meses ahora, y todavía estoy recogiendo los pedazos. Tuve que hacer mucho control de daños con mis amigos y compañeros de trabajo, explicándoles toda la situación y asegurándome de que supieran la verdad. La mayoría fueron solidarios, pero algunos estaban escépticos, como, ¿estás seguro de que tus padres llegarían tan lejos? Lo entiendo, es difícil de creer, pero cuando lo has vivido, sabes hasta dónde pueden llegar algunas personas cuando sienten que están perdiendo el control. Mirando hacia atrás, nunca imaginé que las cosas se pondrían tan mal. Es increíble cómo tu familia puede volverse contra ti tan rápido cuando te niegas a seguir sus reglas. Pero aprendí algo importante a través de todo esto: no puedes dejar que nadie, ni siquiera tu familia, dicte cómo vives tu vida. A veces tienes que tomar la decisión difícil de alejarte, incluso cuando duele. No sé qué me depara el futuro con mis padres. Tal vez algún día se den cuenta de lo que hicieron y se disculpen de verdad. Tal vez no. Pero de cualquier manera, estoy harto de dejar que controlen mi vida. Tengo mi propio camino que seguir, y no pienso mirar atrás. Actualización 3. Si has seguido todo hasta ahora, pensarías que, después del desastre de la demanda y la orden de restricción, sería el fin de la locura. Pero no, mi familia encontró una manera de sorprenderme una última vez, y esto, honestamente, me dejó sacudiendo la cabeza porque no pensé que pudieran caer más bajo, pero aquí estamos. Un par de meses después de que el tribunal fallara a mi favor, las cosas finalmente habían comenzado a calmarse. Había cortado lazos con todos los que me causaban estrés, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, podía enfocarme en reconstruir mi vida. Sin mensajes aleatorios de viejos amigos, sin cartas de abogados, solo paz. O al menos eso pensaba. Un día, estoy haciendo mandados, cosas normales como ir al supermercado, cuando me encuentro con mi prima Melissa. No habíamos hablado mucho durante todo este drama, nunca fuimos súper cercanos creciendo, pero siempre nos llevamos bien. Así que, cuando la vi, pensé, ¿por qué no saludar? Terminamos charlando un poco, y al principio fue bastante normal, poniéndonos al día sobre la vida, el trabajo, lo usual. Pero luego, de la nada, me suelta: oye,
¿Escuchaste lo que están planeando tus padres? Me quedé helado. ¿Planeando?, pregunté, sintiendo ese familiar nudo en el estómago. Melissa parecía un poco incómoda, como si no estuviera segura de si debería estar contándome, pero suspiró y continuó. Sí, están organizando una gran reunión familiar el próximo mes. Aparentemente, han estado diciendo a todos que esperan que sea una cosa de reconciliación entre tú y ellos. No podía creerlo. Estaban planeando una especie de emboscada de reunión para intentar forzarme a volver con la familia. Pregunté a Melissa por más detalles, y resultó que estaban invitando a todos, parientes lejanos, amigos de la familia, gente que no había visto en años. Y el colmo, habían estado diciendo a todos que yo estaría ahí, actuando como si estuviera de acuerdo con todo esto. Estaba furioso. No había aceptado nada, y ahora me estaban poniendo en una posición para que pareciera el malo si no aparecía. Era otra jugada clásica de mis padres, manipular la situación, hacerme parecer el villano y tratar de chantajearme emocionalmente para hacer lo que querían. Agradecí a Melissa por avisarme y le dije directamente que no iba a ir. Ella entendió, pero incluso ella parecía un poco dividida, como si estuviera comprando la narrativa de mis padres de solo queremos arreglar las cosas. Podía verlo en su cara, quería que fuera, que arreglara las cosas. Pero después de todo lo que habían hecho, no había forma de que cayera en esa trampa. Esa noche, al llegar a casa, pensé mucho sobre qué hacer. Sabía que no iba a la reunión, pero parte de mí sentía que necesitaba decir algo. No podía simplemente ignorarlo. Así que decidí enviar un mensaje final a mis padres, dejando todo claro de una vez por todas. A la mañana siguiente, me senté y escribí un correo. No fue largo, pero fue directo. Les dije que sabía de la reunión y que no iba a asistir. Dejé claro que no quería ser parte de ninguna reconciliación forzada, especialmente no frente a una multitud. Les dije que, si realmente les importaba arreglar las cosas, tendrían que empezar por respetar mis límites, y hasta que pudieran hacer eso, no había nada más de qué hablar. No esperaba una respuesta, y honestamente, no la necesitaba. Solo necesitaba dejar las cosas claras una última vez. Pero, por supuesto, mis padres no podían dejarlo pasar. Unos días después, mi papá me llamó. No contesté, pero dejó un mensaje de voz largo y divagante sobre cómo estaba destrozando a la familia y cómo esta reunión supuestamente era un nuevo comienzo para todos nosotros. Incluso intentó chantajearme diciendo que mis abuelos estarían muy decepcionados de cómo estaba manejando esto. Ese mensaje me golpeó duro, no porque lo creyera, sino porque me recordó todas las veces que mis padres habían usado la culpa y la manipulación para salirse con la suya. Sacarían cualquier carta para hacerme sentir que yo era el problema, incluso metiendo a mis abuelos, que, por cierto, siempre me habían apoyado. No respondí al mensaje de voz. ¿De qué servía? Ya había dicho lo que tenía que decir, y no iba a dejar que me arrastraran de nuevo a su drama. Pero eso no significa que no me pesara. Durante días después, seguí pensando en la reunión, en todos los parientes que estarían ahí pensando que solo me estaba negando a hacer las paces. Me preguntaba cuántos de ellos sabían la historia completa, cuántos estaban recibiendo la versión retorcida que mis padres les daban. La reunión llegó y pasó, y no supe nada de mis padres después. Vi algunas fotos en Facebook, caras felices, abrazos familiares, todo el show. Mis padres estaban sonriendo, actuando como si todo estuviera bien, como si no hubieran pasado el último año intentando destruir mi vida. Fue raro verlos así, fingiendo que todo era perfecto. Pero supongo que siempre fueron buenos en eso, en fingir. Unas semanas después, volví a encontrarme con Melissa, y me dijo que la reunión había sido incómoda. Aparentemente, mucha gente esperaba que yo apareciera, y cuando no lo hice, hubo conversaciones incómodas. Mis padres intentaron explicar mi ausencia, pero, según Melissa, no salió bien. Algunos parientes incluso empezaron a cuestionar por qué no estaba ahí y por qué mis padres no habían sido más honestos sobre toda la situación. Supongo que no todos se tragaron su historia después de todo. Y ahí es donde están las cosas ahora. He logrado distanciarme del drama, pero sé que siempre está ahí, acechando bajo la superficie. Mis padres probablemente nunca admitirán que se equivocaron, y lo he aceptado. No puedo cambiarlos. Pero lo que sí puedo hacer es protegerme, seguir construyendo mi vida sin su influencia y enfocarme en las personas que realmente se preocupan por mí de verdad. Ha sido un camino largo, y no voy a mentir, todavía duele a veces. Cortar a tu familia no es fácil, y hay días en que me pregunto si hice lo correcto. Pero en el fondo, sé que tenía que hacerlo. Tenía que elegir mi salud mental y mi futuro sobre el ciclo tóxico en el que seguían intentando arrastrarme. Así que, sí, ese es el final de este viaje salvaje. Tal vez algún día las cosas cambien, tal vez no. Pero de cualquier manera, estoy harto de dejar que mi familia controle mi vida. Tengo mi propio camino que recorrer ahora, y por primera vez en mucho tiempo, lo estoy recorriendo en mis propios términos. Gracias por ver.
Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.